¿Sí? ¿Sí se ve? Yo, hoy no voy a ver. Ok, chicos. Leucemia linfocítica crónica o linfoblástica crónica. Recuerden que cuando hablábamos de leucemia mieloide crónica, es una proliferación de las células maduras, ¿no? Bueno, el proceso inmaduro de la parte hematopoyética. En este caso es un proceso algo parecido, pero es una patología donde los linfocitos son linfocitos maduros o en proceso igual de maduración que salen a la sangre periférica. ¿Cuál es la diferencia? Recuerdan que ¿dónde maduran los linfocitos? Los B en la médula ósea, ¿no? Los T en el timo y ganglios, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque en realidad este descontrol en la producción de esto estimula pues a que esos linfocitos que maduran en los ganglios pueden estimular o se convierte esto en un linfoma, ¿no? O es un proceso de transformación más a un linfoma que a una leucemia, pero también se puede transformar en una leucemia, ¿no? Pero son dos patologías que se puedan dirigir, ¿no? Mientras que la mieloide crónica se transforma pues en una leucemia aguda, ¿no? Entonces, la leucemia linfocítica crónica es una de las leucemias más frecuentes en la población occidental, sí, pues es un tipo de neoplasia o cáncer en la sangre, en la médula ósea, pero si se controla, no se va a morir el paciente, igual que la mieloproliferativa, ¿no? Pero este paciente sí tiene alto riesgo de poder tener varias complicaciones, ¿no? Justamente por todo el proceso fisiopatológico de donde madura, pues, ¿no? Avanza más lento que otra leucemia, sí, pues. ¿No? Es caracterizada por la presencia de linfocitos pequeños en sangre, médula y en tejido linfoide, porque existe un descontrol. No es como en caso de la leucemia mieloide crónica, que sabemos que es por el BCR, ABL, y si controlamos, en este caso no sucede así, ¿no? La más común es en adultos occidentales y es más frecuente en el estirpe B que en el T. Por eso se expresa también más en la parte de la médula ósea, ¿no? Porque ellos maduran ahí. Entonces, la leucemia linfocítica crónica es también llamada una leucemia, un linfoma linfocítico de células pequeñas, porque son células, los linfocitos B maduros. ¿Qué más? Coexpresan el marcador de inmunofenotipo CD5 y CD23, ¿no? Y para confirmar que haya una linfocitosis con linfocitos más de 5000, ¿no? Linfocitos monoclonales, o sea, son linfocitos alterados, pues, ¿no? Ahora, los linfocitos monoclonales B menor a 5000 se puede considerar, pues, con ausencia de otras adenopatías o visceromegalias, simplemente se considera solamente linfocitosis. La leucemia linfoide crónica es linfocitosis más presencia de síntomas, adenomegalia o infiltración extramedular. Y solo linfocitosis monoclonal se puede llegar a un recuento de linfocitos menos de 5000 sin ninguna otra característica clínica, ¿no? Pero ya está en proceso a expresarse como una leucemia linfocítica crónica. Lo mismo, y leucemia, un linfoma o leucemia linfocítico crónica es lo mismo, los linfocitos monoclonales más presencia de adenopatías, ganglios, compromiso nodal, etc. Primero, ¿cómo madura? ¿Cómo es la serie linfoide, el proceso hematopoyético de la serie linfoide? Como ya hemos visto, chicos, pues a nivel de la médula ósea inicia con el stem cell, ¿no? El stem cell se divide en dos linajes, pues el linaje mieloide y el linaje linfoide. Dentro del linaje mieloide pues está la maduración del pro-B, pre-B, hasta propiamente los B inmaduros y los B maduros. Desde el proceso de los pre-B hasta los B inmaduros comienzan a producir un tipo de inmunoglobulina, ¿no? Vamos a ser un poco más explícitos. Los linfocitos B son los encargados, chicos, de nuestro sistema de memoria, ¿no? Es nuestra memoria frente a cualquier agente de defensa, ¿no? Nos vacunan, ¿dónde va ese germ? Actúan dentro de nuestro proceso de defensa, actúan pues los neutrófilos, los macrófagos, etcétera, porque al final nos están vacunando un virus o un agente o una sustancia pues para generar una defensa, o sea, inactiva, ¿no? Porque ese es el objetivo de una vacuna.
Pero para que nosotros generemos anticuerpos, tienen que actuar los linfocitos B. Entonces los linfocitos B son los encargados de producir esos anticuerpos, ¿no? Llamados inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se ubican en la superficie del linfocito B, ¿no? Y estas inmunoglobulinas generan una memoria. Entonces nuestra memoria para atacar cuando nos volvamos a contagiar frente a ese virus que nos han vacunado, se da por medio de las inmunoglobulinas. ¿Y dónde se ubican estas inmunoglobulinas? En la superficie de los linfocitos B. O sea, nosotros podemos producir una inmunoglobulina específico para hepatitis B, específico para hepatitis C, específico para el COVID, específico para diferentes vacunas que nos puedan colocar, pues. Entonces, en todo este proceso hematopoyético y la serie linfoide, ¿desde qué momento se comienzan a producir estas inmunoglobulinas? Desde el linfocito B inmaduro. Siempre comienza con una inmunoglobulina IgM. Una IgM es la inmunoglobulina más grande, es la aguda, ¿no? Y en el proceso de maduración del linfocito B se convierte en linfocito B de memoria, tipo IgM, se puede convertir en linfocito B de memoria, el IgM se convierte en IgG, se reduce de tamaño, o se puede convertir del IgM a IgA, o el IgM a IgE, ¿no? Entonces siempre un proceso de maduración de la serie linfoide. Quiero que estén atentos, chicos, a estos, por favor. ¿Por qué? Porque este linfocito B va a madurar en dos: B de memoria y célula plasmática. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si existe una mutación de un proceso de una de las dos células para la división, puede producir un incremento de células plasmáticas y se convierte en un mieloma múltiple. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Y por eso se relaciona mucho con el tipo de inmunoglobulina, ¿no? Podemos tener mieloma múltiple de IgG, de IgA, podemos tener de IgM, que es una enfermedad llamada macroglobulinemia de Waldenström, simplemente por la producción de un tipo de inmunoglobulina. Y es lo mismo, chicos, en caso de los linfocitos B de memoria. Si nosotros comenzamos por algún proceso de mutación en esta división celular, se altera, hay una alteración cromosómica, simplemente se comienzan a producir linfocitos B inmaduros, ¿no? Que parecen maduros, pero están en procesos alterados. Y acá se genera ese pico monoclonal, esas linfocitosis monoclonales, porque forman linfocitos B, pero que no nos sirven. Simplemente son patológicos. ¿Por qué son monoclonales? Porque solamente se caracterizan, porque todas las células son igualitas, de malas, o sea, todas tienen la misma característica, ¿no? Como ustedes ven acá, los linfocitos se deberían convertir en un tipo distinto, ¿no? Dentro de algo más específico. Mientras que un monoclonal es que comienza a producir un linfocito patológico y todos son patológicos, y por eso genera una linfocitosis monoclonal, mono, de un solo estirpe, de una sola serie, ¿no? Y eso es lo que sucede en una leucemia linfocítica crónica y en la gran mayoría de procesos patológicos que estimulan a formar un linfoma, ¿no? O cánceres a los ganglios principalmente. Igual, cuando hemos visto en la clasificación de leucemias agudas, hay una leucemia aguda, pro-B, una pro-B, una pre-B, y acá en el medio todavía existe una B común. Y es por el tipo. Entonces, si acá se ha alterado, forma un blasto. Y ese blasto es característico del pro-B. Pre-B, típico de un blasto de pre-B, dependiendo en qué momento de división sucede la mutación genética, ¿no? Entonces, este proceso hematopoyético en la serie linfoide es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender el otro lado de nuestras defensas. Y eso es cierto cuando dicen, pues, los leucocitos son nuestras defensas. Sí, tengo las defensas bajas. Sí, pero hay que relacionar qué tipo de defensas, ¿no? Los neutrófilos son la defensa aguda, mientras que los linfocitos son la defensa crónica, porque es nuestra serie de memoria, pues, ¿no? Ahora, entonces las características, ¿no? La leucemia linfocítica crónica generalmente no forma tumores, pues está en la médula ósea y en la sangre periférica. En muchos de los casos se detecta ya cuando ya está propagado en otros órganos, como el vaso, hígado, ganglios, ¿no? Porque es asintomático, uno no se va a dar cuenta
En caso de la leucemia linfocítica crónica no se va a dar cuenta que está teniendo esta patología, no es como la mieloide que hace una esplenomegalia. Bueno, en este caso ya te das cuenta cuando ya hay adenopatías, porque no hay adenopatías en una leucemia mieloide crónica, ¿no? Cambios genéticos producidos en la producción de linfocitos anormales que siguen multiplicándose al morir los linfocitos sanos y puede desplazar estos sanos en la médula ósea, pues, ¿no? Los linfocitos anormales se acumulan en la sangre o son linfocitos pues monoclonales, ¿no? Y pueden generar diferentes complicaciones. Para esto existe una infinidad de alteraciones genéticas. Entre esas, una de las más frecuentes es la alteración a nivel del cromosoma 13, ¿no? Con la deleción del brazo largo del cromosoma 13, esto va a generar que se altere el sitio de RB, que estimula a la proliferación celular, es la más frecuente y es de un pronóstico favorable, ¿no? La del cromosoma 12 genera una trisomía en el 10 al 20 de 10 al 30%. La otra alteración es la 11, que se altera a nivel del brazo largo del cromosoma 11, principalmente pacientes jóvenes, y esto sí se vuelve agresivo, pues, ¿no? ¿Cuál más? De ahí la 7 genera simplemente esta alteración a nivel del cromosoma 7, genera una multiresistencia en las drogas, pues, y por ende es un pronóstico desfavorable. Entonces, ¿qué sucede, no? Por una mutación genética, como he visto de la alteración del cromosoma 13, el 11, el 17 o la trisomía del 12, va a estimular, chicos, por cualquiera de ellas, va a estimular a que comencemos a generar una producción excesiva de linfocitos monoclonales o alterados, ¿no? Y genera una inmunodeficiencia hipogammaglobulinemia. Ya esto va, y otra vez volvemos a este cuadro. Hipogammaglobulinemia. ¿Qué les da a entender el término de hipogammaglobulinemia? No hay gamma-globulina. Voy a aprenderlo en medio. ¿Qué les da a entender este término de hipogammaglobulinemia? Una baja cantidad. Muy bajo. Hipo, poco, ¿no? Poco, gamma de las proteínas gamma de las globulinas, ¿no? Las globulinas son proteínas, es un conjunto de proteínas en el cuerpo. Tenemos dos tipos de proteínas, las albúminas y las globulinas. Las albúminas son las proteínas como que funcionales en el cuerpo, ¿no? Por eso lleva relación de 2 a 1, o sea, 2 de albúmina, 1 de globulina. Entonces la proteína buena, en otras palabras, ¿no? Y la globulina son el resto de proteínas del cuerpo que van a tener diferentes funciones. Dentro de la parte hematológica, las inmunoglobulinas son parte de estas globulinas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si cuando existe esta mutación genética en este proceso de división celular de esos cromosomas que hemos hablado, no va a haber producción de inmunoglobulinas, porque estos linfocitos no van a tener la característica de formar normalmente globulinas, ¿no? Y por ende, simplemente van a ser linfocitos maduros sin tener en su superficie una inmunoglobulina. Y por ende, disminuye y generan esta característica de hipogammaglobulinemia. ¿Por qué? Porque son linfocitos monoclonales alterados que no van a formar inmunoglobulinas en su superficie. O sea, ellos no van a tener esa característica. No es como un linfocito normal que sí tiene que formar eso. Mientras que estas no, pues, ¿no? Ahora, va a caracterizarse, ¿por qué? Porque como va a haber una sobreproducción, va a salir al vaso y va a generar esplenomegalia, pero no tan marcada como una mieloide crónica, va a generar hepato, adenopatías, ¿no? Las células rotas típicas de una leucemia linfocítica. Bueno, características de pancitopenia propiamente, ¿por qué? Porque reemplazan en la médula ósea, ¿no? Ya hablamos que la médula ósea es como este cuarto, pues, ¿no? Y si es que hay más células de linfocitos monoclonales o alterados, no va a haber espacio para la producción de las otras células. Y por ende va a haber anemia, trombocitopenia y neutropenia, pues. Ahora, esta inmunodeficiencia ya les dije que va a caracterizarse porque va a generar hipogammaglobulinemia, va a disminuir los niveles de complemento, va a disminuir o va a alterar a nivel de la producción de las células stem cell y por ende también va a alterar lo que es la serie granulocítica
neutrófila, por el espacio que sucede, ¿no? El inmunofenotipo característico o marcadores positivos para este es el CD19, CD20, 23 y CD7. Ahora, los factores de riesgo. Pacientes en edad madura, adultos mayores, más en varones que mujeres, raza blanca, que tengan un antecedente familiar de LLC o algún cáncer de sistema linfático o cualquier linfoma, y los de origen judío principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? El 70%, chicos, de los síntomas de los pacientes son asintomáticos. Por eso se diagnostica ya cuando está avanzado generalmente, y vamos a ver ahorita la clasificación. Ya cuando se está en un Binet C, dices, oye, ya es avanzado porque ya hay infiltración en otros órganos y el pronóstico es desfavorable, ¿no? El 4% de individuos mayores presentan linfocitos monoclonal que no progresan, ¿no? Y el 5% genera un síndrome de Richard, que es una transformación a un linfoma. Los síntomas. Ya sabemos de pancitopenia, pues no típicos de pancitopenia, de fiebre, bueno, cansancio, fatiga, fiebre, ¿no? ¿Qué más? A nivel laboratorial, pues la anemia, trombocitopenia, ¿no? Neutropenia. A nivel sistémico, la esplenomegalia, las adenopatías, la hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías. Importantísimos, sí, pues, importantísimo. ¿Puede llegar a ser infiltración cutánea? Sí, pero es poco frecuente, pero sí se ha presentado. Ya les dije. Adenopatías, fiebres recurrentes, esplenomegalia, anorexia, saciedad, lasitud, pérdida de peso, diaforesis. No, lo mismo, estoy resaltando, cuidado que les vengan casos clínicos así. El 87% adenopatías, 54% presentan esplenomegalia, ¿no? Los síntomas B, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Y estos síntomas B son típicos de los linfomas, pues, ¿no? Los linfomas presentan estos síntomas típicos de síntomas B. El diagnóstico. Se requiere un hemograma, lámina periférica y el inmunofenotipo o citometría de flujo, que es lo mismo, ¿no? Dentro de los criterios diagnósticos, linfocitosis, más de 5.000, al menos en 3 meses, los linfocitos de aspecto maduro y el inmunofenotipo compatible, o la citometría compatible con una leucemia linfocítica crónica. Entonces, como que el examen que nos va a indicar la presencia de leucemia linfocítica crónica va a ser una citometría de flujo. Marcadores CD19 positivo, CD20 positivo, CD79 positivo, CD5 positivo. 19 y 79 es típico del estirpe linfoide, pues, ¿no? Eso lo hemos visto en leucemias. Ahora, a nivel del hemograma, por lógica vamos a tener leucocitosis, pero a predominio de linfocitos, ¿no? A predominio de linfocitos. Vamos a encontrar las células manchas de Grunbrecht o células fantasmas, ¿no? Que son células rotas, típico de una LLC. Serie roja, vamos a tener anemia, en un 20% con CUNS positivo. Serie plaquetaria, trombocitopenia, ¿no? ¿Por qué? Como ya les vuelvo a decir, simplemente es por el proceso de donde no hay espacio en la médula ósea para seguir produciendo las otras células, más que solamente los linfocitos. En la médula ósea, infiltración más del 40% de linfocitos, ¿no? Todos son pequeños, típicos de linfocitos maduros o hasta linfoblastos podemos encontrar. Y a nivel del ganglio vamos a encontrar a nivel de la capa intersticial el 33%, nodular un 10%, mixto un 25% y difuso en otro 25%. Ya hemos hablado lo mismo. La citometría de flujo, los marcadores CD19 positivo, 79, CD5, 23, ¿no? Buscar las cadenas ligeras o hacer un proteinograma electroforético y ver el pico monoclonal, ¿no? O la linfocitosis monoclonal. Los otros estudios opcionales, ¿no? Simplemente es para buscar, chicos, las mutaciones genéticas. ¿Qué más? Descartar otro tipo de patologías, como de repente que tengan anticuerpos monoclonales, infecciones, VIH, etc. Ustedes saben que en todo paciente hematológico siempre es importante hacer todo el estudio previo. ¿Ok?
¿Qué más? Las tomografías para ver si es que hay infiltración o presencia de ganglios en otros lados que no sean palpables, ¿no? El proteinograma electroforético debería de darse de manera inicial, sí, pues no, pero muchas veces no se cuenta con eso. Biopsia ganglionar para descartar sospecha de transformación, pues, ¿no? Aquí ya les dije, bien a un linfoma o bien a una leucemia aguda. La estadificación, Wright y Binet, ¿no? Wright, 0, grado 0, 1, 2, 3 y 4. Nos mide el riesgo del paciente. Porque se supone que estos pacientes, si tienen un riesgo bajo, chicos, es porque no ha sido detectado un inicio y no están, o sea, por tiempo han vivido con esto y nadie se ha dado cuenta. Linfocitos más de 5.000, sin adenopatías ni visceromegalia. Hemoglobina más de 11, plaquetas más de 100.000, no 10.000, 100.000. ¿No? Más de 100.000, o sea, típico de que es un hemograma normal o ligeramente normal, pues, ¿no? Nadie se está dando cuenta que porque no tiene adenopatías, no tiene el resto. De un riesgo bajo. Un RAI 1, linfocitosis más de 5.000 más adenopatías. 2, linfocitosis más hepato o esplenomegalia. Grado 3 ya influye todo esto con anemia. Y grado 4 más trombocitopenia. Y Binet, hemoglobina, Binet A, hemoglobina más de 10 con plaquetas más de 100.000 con menos de 3 áreas de ganglionares comprometidas. Binet B, hemoglobina más de 10, plaquetas más de 100.000 con más de 3 áreas comprometidas. Y el Binet C, hemoglobina menos de 10 y plaquetas menos de 100.000. Generalmente nosotros diagnosticamos cuando ya están en Binet C o en el RAI 4, 3 o 4, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Binet y RAI es importante, sí, porque te mide el pronóstico del paciente. A nosotros se murió una paciente con una LLS joven, 36 años, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya le diagnosticamos en un Binet C, pues. Y lamentablemente hasta el medicamento que tenemos no los tenemos todas. Y es triste. Y él simplemente nos viene para el estadiaje, ¿no? Lo mismo. RAI, del 0 al 4. Ya sabemos el 0, con solo linfocitosis y el resto normal. El 1, con presencia de adenopatías. El 2 es hepato, esplenomegalia. Y el 3 ya influye anemia. Y el 4, trombocitopenia. Y el Binet ABC, el Binet A, menos de 3 áreas, no anemia, no trombocitopenia. El Binet B, más de 3 áreas, no anemia, no trombocitopenia. Y el Binet C, ya hay anemia y trombocitopenia. Simplemente es el pronóstico, chicos. Entonces, con todo esto se evalúa, pues, al debut, ¿no? El compromiso o el comportamiento y respuesta al tratamiento que pueda tener este paciente, ¿no? Igual se evalúa el riesgo de recaída o progresión. Para eso se ve el estadio de la enfermedad, qué marcadores inmunofenotípicos están marcando, siempre el pronóstico malo, si es que hay asociado un CD38 o CD49, si hay un estudio genético con el estudio de lesión 17, 18Q y cómo está la beta-2 microglobulina. ¿Para qué nos sirve la beta-2 microglobulina, chicos? ¿Saben? La beta-2. La beta-2 microglobulina lo van a encontrar, lo van a ver también mucho. Es un parámetro que nos mide replicación celular. ¿Ya? Es un parámetro que nos mide actividad celular, que se dirige más a un proceso maligno, ¿no? A un proceso maligno. Por eso vamos a encontrar una relación directa para sospechar de un linfoma o de un mieloma, es la beta-2. ¿Por qué? Porque esto es característico de un cáncer propiamente. Entonces, este marcador nos sirve para ver la replicación o progresión celular de una célula generalmente maligna. ¿En qué otros momentos se puede elevar una beta-2? En pacientes con falla renal. Por eso siempre consideramos en procesos malignos pedir beta-2. Y cuando hablemos de mieloma van a ver que vamos a encontrar como un criterio el beta-2. Cuando hablemos de linfoma, igual el beta-2. Ahora, viendo el estadio, ¿no? Si es un estadio precoz o una de lesión 13 o mutación de la inmunoglobulina de la hepatitis
No me acuerdo, les digo. Favorable. Y desfavorable si es un estadio avanzado, si hay mutación de la lesión 7 o del P53 o de lesión del cromosoma 11Q, es propiamente de mal pronóstico. Ahora, el pronóstico lo vamos a ver con la clasificación también de internacional de IPI, que es si ya tiene un paciente mayor de 65 años, un punto, Vines B o C o RAI del 1 al 4, un punto, beta 2 microglobulina, más de 3.52 puntos, la mutación del gen. Se me fue el nombre, chicos. Lo siento, estoy un poco resfriado. Este gen, la mutación de este gen, chicos, es un marcador de inmunoglobulina. Recuerden que generaba una hipogammaglobulinemia. Este es un marcador que te mide el nivel de inmunoglobulinas, ¿ya? Y existe esta mutación, bueno, se hace el estudio también de la mutación de este gen para ver si es un criterio más de pronóstico propiamente de una lesión de linfocitos. Ahora, si hay de lesión del 17P o mutación del P53, con la sumatoria de 0 a 1, bajo riesgo, de 2 a 3, riesgo intermedio, de 4 a 6, riesgo alto y muy alto, más de 6. Y esto simplemente nos va a dar la supervivencia global. Como les vuelvo a decir, si es un paciente con bajo riesgo, la estadística dice el 93.2% de meses de supervivencia global, ¿no? Y si es un riesgo muy alto, 2 años de supervivencia global. En realidad, las clasificaciones que nos da esto es pues para ver supervivencia global frente a la enfermedad. Y si es que responde bien, pues logra cumplir con su supervivencia global. Pero si no responde, disminuye la supervivencia global del paciente. Supervivencia global es lo mismo que tiempo de vida que pueda tener el paciente, ¿no? Indicaciones terapéuticas. Solamente se da, chicos, si hay infiltración, se observa si hay citopenias por infiltración medular, si hay esplenomegalia sintomática, o grande, más de 6%, más de 6 centímetros por debajo del reborde costal, adenopatías de manera progresiva o crecimiento progresivo, linfocitosis progresiva en 2 meses o duplicación linfocitaria, si presenta anemia o trombocitopenia o síntomas constitucionales, porque si no presenta eso, solamente se observa el paciente. Porque muchas personas se pueden quedar como linfocitosis monoclonal y no pasa nada. Pero sí hay que monitorizar. Si lo diagnosticas en ese momento, genial. Pero si es que no, se arranca con el tratamiento. Si se dan cuenta, si hay infiltración ya de hepatosplenomegalia, es pues un RAI 3, ¿no? RAI 3, RAI 4, RAI 3, pues, ¿no? Si hay anemia, RAI 4, ¿no? O un Binet C, pues. Entonces, ya son pronósticos malos, ¿no? Dentro del tratamiento está el esquema de clorambucilo y prednisona. Lamentablemente nosotros en el Cusco no teníamos en su momento clorambucilo y solo se le dio corticoides más fludarabina. Prednisona más fludarabina. Pero el tratamiento el esquema es clorambucilo prednisona como primera opción de tratamiento. Se puede dar quimioterapias como CHOP, que lo vamos a ver en linfomas. Esquemas actuales que se pueden agregar a esto es el rituximab. Le dimos rituximab, pero no tenemos. Fludarabina, ciclofosfamida, hasta 6 ciclos. Se puede llegar a hacer radioterapia siempre y cuando tenga adenopatías y no disminuyan con la quimioterapia. El tratamiento ideal es trasplante de médula ósea, ¿no? Pero es de un estudio alogénico en menores de 60 años para ayudarlos con una opción curativa. Pero es respuestas al tratamiento. Para eso hay que observar, chicos, primero cómo
tiene que mejorar clínicamente. O sea, disminución de los ganglios, tamaño del hígado y del vaso, los síntomas constitucionales y linfocitosis. Y en caso de esto, ¿no? Una respuesta completa. Si disminuye adenopatía, respuesta completa que es que ya no hay ganglios o mayores de a 1.5 centímetros, ya no hay hepato ni esplenomegalia y linfocitos menos de 4.000. Las plaquetas mejoran, hemoglobina mejora y médula ósea normocelular. Como respuesta completa, ¿no? Que ha respondido. Respuesta parcial, reduce solo un 50% en caso de ganglios y vaso. Síntomas constitucionales todavía los puede tener. Linfocitosis disminuye el 50% del inicio. ¿No? Y plaquetas y hemoglobina mejora. Y todavía hay células linfocíticos, o linfocitos, ¿no? Monoclonales en médula ósea. Que esta progresión en enfermedad aumenta más del 50%, o sea que no responde al tratamiento, igual en hepatoesplenomegalia, sigue presentando las alteraciones de plaquetas y en hemoglobina, ¿no? Disminuye más del 50% al inicial y disminuye más de 2 gramos, ¿no? Igual, presencia simplemente que no responde al tratamiento o está en progresión. Estas son células típicas de la leucemia linfocítica crónica, linfocitos pequeños, maduros, son monoclonales, ¿no? Acá tú no puedes saber si son monoclonales o no, porque solo es un estudio de inmunofenotipo. La única forma de poder saber si son monoclonales, pero son característicos o típicos, son células maduras, ¿no? Igualmente, no están las manchas de conclusión. Igual, y es una infiltración pues bastante grande. El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Así que no se pueden dar por eso. Preguntas sobre leucemia linfocítica crónica. ¿El vino también se certifica el riesgo? En realidad es la clase. Claro, en realidad te mide el riesgo también el vino. ¿Por qué? Porque simplemente tú vas a encontrar, al tener un BINET A, B o C, te diré el pronóstico del paciente. Si tú ya tienes un BINET C, ya significa que esta enfermedad, esta infiltración en la médula, ya está en la médula ósea, ¿no? ¿Por qué no lo consideran a un inicio? ¿Por qué? Porque se supone que los linfocitos maduran más en los ganglios y en el vaso, ¿no? O en el timo y en el ganglio. Por eso son los primeros lugares donde se infiltra o donde se expresa. Y ya cuando hay una alteración a nivel de médula ósea, o sea, por producción de hemoglobina o de plaquetas, te da a entender de que esto ya está infiltrado en la médula ósea. Y simplemente se convierte en un pronóstico malo, pues, ¿no? Ya es un pronóstico. Por eso la mayoría de los pacientes se queda con un RAI 0, o sea, muchas veces tienen el pico monoclonal y están por muchos años viviendo con este pico, con esta linfocitosis monoclonal y nadie se da cuenta. Ya se diagnostican cuando ya comienza a pretender hepatoesplenomegalia o con ya adenopatías, pues, ¿no? Porque no es normal tener adenopatías. Si encuentran adenopatías siempre sospechamos lo primero en un linfoma, pues, ¿no? Por esta característica, chicos, tienen más fácil a transformarse en un linfoma o hasta una leucemia, principalmente un linfoma. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Es un tema corto, van a ver que lo vamos a volver a ver cuando expongan linfomas, porque dentro de una clasificación de ellos